¿Sientes que las crisis en tu entorno afectan tu bienestar emocional? Eso afecta no solo a mí emocionalmente, sino a las demás personas, porque eso afecta tanto hogar y también lo económico. Y yo creo que deberíamos aprender a convivir y ayudarnos mutuamente para poder solucionar esos tipos de problemas. Bueno, principalmente creo que sí, emocionalmente sí me afecta. Como sociedad, como peruanos y compatriotas que somos, debemos ser más empáticos. Debemos de tomar más acción sobre ello, poder ver las maneras de quizás ayudar a las personas necesitadas que lo necesitan, tanto emocional como quizás también económico, porque hay personas que también han sufrido. Y creo que sería más que todo eso. Y sí, sí me afecta, y por mi parte sería bueno que también pueda yo de alguna manera colaborar a ello. Sí, a mí la verdad me genera demasiada inseguridad. En el estado actual del Perú sí me genera demasiada inseguridad. Bueno, al menos las tragedias que han pasado últimamente en el país, yo creo que sí me afectan. Sobre todo es un poco frustrante porque, o sea, como persona ahora yo no puedo hacer casi nada como para ayudarlos, a lo mucho donar o algo. Y es como que difícil imaginar el dolor de esas familias. O sea, había hijos, había madres, había familias enteras que estaban ahí simplemente pasando un buen rato, y el hecho de que haya pasado eso tan de la nada es bastante chocante, ¿no? Bueno, respecto a cómo me afecta, yo creo que me sentiría muy mal, ¿no? Viendo el ejemplo de personas que pierden sus viviendas, sus negocios, ¿no? Y es lamentable, la verdad, porque muchas veces el gobierno no ayuda o no pone énfasis en poder ayudar en esas personas. ¿Sabías que las crisis, sean pequeñas o grandes, afectan nuestra salud mental y nuestro autocuidado? En Lima nosotros estamos expuestos a sismos, huaicos, crisis económicas y sociales, y que nos deja una incertidumbre y estrés. Para conocer más cómo esto afecta nuestra salud mental en los adultos, en los jóvenes, en los niños, tenemos como invitada a Meilin Chang, quien es especialista en el tema. Soy Dani Araujo, bienvenidos a Cayetanamente. Meilin, bienvenida al programa. Realmente es un honor tenerte en el programa, especialmente para hablar de crisis y emergencias. Vamos a empezar señalando por ahí cómo las crisis afectan nuestra salud mental. ¿Qué tal, doctor? Es un gusto también estar aquí con usted. Y bueno, para poder empezar, creo que es necesario que podamos conceptualizar el tema de la crisis. Entonces, entendemos la crisis como un evento que genera estrés, que desestabiliza a las personas, ¿no? Pero creo que también es importante mencionar que en el caso de las crisis, desde el punto de vista de nosotros como psicólogos, también es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Que va a depender mucho de cómo afrontamos, que nos permite descubrirnos también, que genera aprendizajes. Entonces, creo que eso es algo interesante que las personas puedan conocer, porque nos quedamos con este concepto de que una crisis es un evento negativo. Y sobre lo que me preguntaba de cómo afecta en sí la salud mental de las personas, claro, tiene un efecto cuando no se maneja adecuadamente. Entre los efectos más comunes que podemos ver es, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, cambios en el estado del ánimo. Por ejemplo, estamos más irritables o estamos tristes, preocupados. Tenemos cambios en la conducta también. Algo bastante común es que nos aislamos o dejamos de hacer nuestras actividades. Y en otros casos también, ¿no? Eventualmente, si no hay una atención adecuada, se podría desarrollar algún trastorno, ¿no? Como bien dices, Meilin, mira, la crisis es un proceso que se puede dar, pero las personas muchas veces tenemos más facilidad o menos facilidad de enfrentar esas crisis. ¿Qué factores podrían estar involucrados en este caso? Como usted menciona, sí, es cierto, a veces hay personas que se les hace un poco más fácil, por así decirlo, el poder afrontar una crisis. Va a depender de factores internos y factores externos. Internamente, por ejemplo, las estrategias de afrontamiento que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, también quizás nuestro tipo de personalidad, las experiencias pasadas que hemos vivido, los recursos internos que hemos consolidado, por ejemplo, cómo está nuestra autoestima, recursos como esperanza, resiliencia, que son parte de nosotros y que nos ayuda a enfrentar estas situaciones. Y externamente, por ejemplo, el apoyo de las redes, ¿no? Familia, amigos, eso puede hacer también que el transitar el proceso de la crisis sea un poco más fácil en sí,
Pero finalmente creo que es importante recalcar que durante todo este proceso de esta crisis, que puede durar relativamente unos días, semanas, meses, igual todas las personas salen fortalecidas y pueden identificar nuevos recursos que antes quizás no conocían. Por lo tanto, para que esta crisis tenga una mayor o menor intensidad, depende mucho de cómo la persona en el momento que ocurre una situación que le afecta, cómo lo aborda, ¿verdad? ¿No? ¿Qué aspectos es importante tener en cuenta para que esta crisis luego por la misma persona sea manejado de una manera más saludable? Creo que es importante mencionar que en la actualidad hay diferentes estrategias, como para poder compartirles un poco. Tenemos las técnicas de regulación emocional. Sabemos que en situaciones de crisis, ¿no?, generadas por cualquier evento, ya sea, no sé, un evento natural, un evento generado por el ser humano, tenemos las técnicas de regulación emocional que permite de alguna manera el modificar o disminuir la intensidad de las emociones que podemos sentir en ese momento y que a veces nos abruma. Entonces, cuando nos sentimos abrumados, no pensamos quizás de la mejor manera o no recordamos también nuestras capacidades. Algunas de las más conocidas, ¿no?, y fáciles de aplicar, técnicas de relajación, respiración, el mindfulness, que ahora es bastante conocido y que nos permite conectarnos también con la situación presente. Otra técnica que nos funciona también en el tema de las emergencias y desastres es la reestructuración cognitiva, es decir, ayudar a la persona a tener un pensamiento un poco más adaptativo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, esta situación es terrible, no voy a salir de esa. Entonces, el psicólogo que acompaña puede ayudar a formular un pensamiento más adaptativo. Por ejemplo, sí, es una situación complicada, pero antes he podido salir de situaciones adversas, voy a poder lograrlo, no estoy solo. Otro aspecto importante que vemos en emergencias es el tema del cuidado, el autocuidado. Entonces, procurar que la persona siga una rutina saludable de alimentación, sueño y también realizar un poco de ejercicio porque disminuye los niveles de estrés. Y bueno, también es importante reconocer cuando ya nos está sobrepasando la situación, poder buscar la ayuda oportuna, ¿no?, en servicios especializados. Tú has mencionado algo muy importante, la crisis asociada a las emergencias y desastres. El comportamiento del adulto frente a una situación de emergencia, ¿cuánto implica en la salud mental de los menores? Es de suma importancia la presencia, de los padres de familia, cuidadores o también los adultos que son significativos para el niño, ya que en esta etapa nosotros también tenemos que recordar que dependiendo de la edad en la cual se encuentra, el niño ha desarrollado ciertas habilidades, ¿no?, y que probablemente, por ejemplo, a diferencia del adulto, sea la primera vez que experimenta alguna situación, como por ejemplo un terremoto o ha tenido que visualizar un incendio, ¿no? Entonces, es necesario que los padres comprendan que si ellos se encuentran tranquilos, le transmiten esta tranquilidad a sus hijos y que los padres también tienen que capacitarse en diferentes estrategias, como por ejemplo el manejo del estrés, pautas importantes como brindarle una normalidad dentro del caos que se puede brindar, que puede verse en esta situación, ¿no? Porque eso va a estabilizar a los niños también. El brindarle palabras de afecto, validar sus emociones, ayudar a identificarlos. Entonces, sí es necesario que los padres y los cuidadores en general puedan estar capacitados en este tipo de temas, que normalmente no se les da mucha importancia para poder ser un soporte para sus hijos en estas situaciones. ¿Y qué tan importante resulta que los adultos permitan la comprensión de la experiencia a los menores, a la gente que le rodea, a los adultos mayores, de tal manera que esta situación de desesperanza que se puede presentar pueda mediarse? Es importante, sí, que puedan brindarle la información precisa y acorde a su edad, ¿no? Entonces, vamos a tener de los menores de 3 años para abajo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tienen necesidades específicas, que más que nada es brindarle una rutina saludable, ¿no? Poder consolarlos, brindarles apoyo, ¿no? Cercanía física. Pero cuando ya están un poquito más grandes, sí es necesario el poder explicarles, ¿no?, de manera precisa qué es lo que ha sucedido, sin brindar muchos detalles para que ellos tengan una comprensión y también asegurarles que esto también va a ir pasando. Y por eso es importante, como le mencionaba, que los papás puedan generar rutinas para que, a pesar de que hay un caos alrededor, ellos puedan sentir que sí, hay cierta normalidad dentro de esta situación. O cierta tranquilidad o situaciones que se pueden manejar. Sí. ¿No? Hay un aspecto que mencionabas hace un momentito sobre los aspectos externos, ¿no? Hoy en día tenemos una amplia comunicación de la información,
Sin embargo, ¿cuánto afecta este grado adecuado de comunicación, de repente por las redes sociales? ¿Cómo afecta esta situación y qué calidad debería tener esta información para que no sea o no traiga consecuencias para la salud mental? Me parece muy buena la pregunta que ha formulado, porque sí, estamos en una época en donde hay muchas conexiones, estamos siempre al tanto de lo que está sucediendo y considero que las redes tienen un lado positivo y un lado negativo en algunas circunstancias. Lo positivo es que podemos estar al tanto de la información, ¿no? Cuando se vuelve negativo, cuando esta información o está en un exceso, entonces, no sé si recuerdan la etapa de la pandemia, ¿no? Pasaba que se generaba mucha ansiedad porque constantemente estábamos expuestos a escuchar noticias sobre los casos, sobre cómo era la situación en los hospitales, y esto generaba bastante ansiedad en las personas en sus hogares, ¿no? Todo el tiempo estábamos bombardeados de esa información. Aparte de eso, también tenemos la aparición de estas fake news que se pasan por ejemplo, por las redes, por WhatsApp, ¿no? Entonces, las personas empiezan a tener miedo. Es una reacción durante las emergencias y desastres, la aparición de rumores, ¿no? Es como una conducta que se da a nivel social. Entonces, estos rumores lo que finalmente generan es aumentar la ansiedad y el estrés de las personas, ¿no? Entonces, sí es necesario mantenernos informados, pero tiene que haber un balance y tenemos que tener en cuenta la certeza de la fuente de donde viene la información, porque no podemos creer todo lo que aparece, ¿no? En las noticias, o repostear, o porque finalmente, claro, magnificar el evento, porque finalmente nos confundimos a los demás, hacemos, por ejemplo, acciones que nos pueden poner en riesgo a nosotros y a los otros también. Entonces es necesario tener un equilibrio en la información. Hoy en día se habla mucho de la situación de atención inmediata, auxilio de emergencias inmediata. ¿Cuán importante es que las personas tengamos esta estrategia o de repente este hábito? Sí, y aquí aprovecho para poder mencionarle un tema bastante importante con lo que usted menciona, los primeros auxilios psicológicos como respuesta inmediata para disminuir el malestar de la persona, estabilizarlo y evitar la aparición de futuros trastornos. Entonces, algo interesante de los primeros auxilios psicológicos es que no necesariamente va a ser realizado por un personal especializado, ¿no? Entonces, lo que se busca, al menos desde el enfoque de emergencias y desastres, es la capacitación constante de los agentes comunitarios. Eso quiere decir, las personas que están en el centro de salud, quizás los educadores, los líderes de la comunidad, dentro de las familias, ¿no? Para que en momentos de emergencias y desastres la atención psicológica sea inmediata, porque a veces no vamos a tener un acceso a atención psicológica especializada ahí mismo, ¿no? Entonces sí es necesario que las personas se capaciten, porque es una herramienta que va a marcar la diferencia y va a disminuir el sufrimiento de la persona, ¿no? Emily, has dicho algo muy importante, y para precisar mejor, ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de estos primeros auxilios psicológicos? Ok, bueno, es una herramienta que tiene como objetivo el disminuir el malestar, brindar un primer apoyo a las personas afectadas por una situación. Es importante mencionar que no solamente hablamos de emergencias grandes como un terremoto, un incendio o los huaicos, pero puede ser cualquier situación que desestabiliza a la persona. Por ejemplo, el ser testigo de un accidente en la calle, ¿no? O, por ejemplo, recibir una noticia sobre un familiar. Normalmente existen diferentes protocolos de acción. La OPS establece 3 elementos importantes, que es la observación, la escucha y la conexión. Nosotros enseñamos diferentes protocolos, pero básicamente consiste en que podamos contactar con la persona, evaluar si se encuentra orientada en tiempo, espacio, persona. Lo observamos. Exacto, ¿no? Su estado de ánimo también, cómo se encuentra, cuáles son las emociones predominantes en este momento, si tristeza, si enojo, ¿no? Buscamos que la persona también pueda eventualmente estabilizarse a través de la aplicación de alguna técnica de desactivación, llámese técnica de respiración, de relajación, dependiendo del ambiente en el cual nos encontramos, escuchar sus preocupaciones, ¿ok? Y junto con eso poder establecer un plan de acción, metas cortas, realistas también, como por ejemplo contactarse con un familiar, que ahí viene la parte de la conexión, contactarlo con los servicios especializados. Es importante saber que los primeros auxilios buscan, ¿no?, que la persona pueda finalmente contactar y satisfacer sus necesidades básicas. Y afrontarlo. Ajá, ¿no? y afrontar. Y en dirección a ello, ¿qué no hacer
¿no? O sea, hay comportamientos que no lo meditamos, de repente aparecen y es la propia justificación por la desesperación. Pero ¿qué recomendarías? ¿Qué no hacer? Porque eso podría bloquear algunos elementos de auxilio inmediato. Sí. ¿Qué no debemos hacer cuando vamos a atender a una persona, vamos a aplicar los primeros auxilios? No podemos forzar a la persona a hablar. Entonces, nos puede pasar que la persona no quiera conversar con nosotros en ese momento. Hay que respetar eso y finalmente extenderle la ayuda, ¿no? Es decir, por ejemplo, ok, no quieres conversar en este momento, lo entiendo, comprendo lo que está sucediendo, pero estoy aquí en cualquier momento para que puedas hablar conmigo si tú gustas, ¿no? Entonces, no se debe forzar. Hay que siempre guardar la confidencialidad de nuestro paciente, entonces van a haber momentos en donde podemos trabajar en un consultorio, quizás porque estamos en un hospital y se nos ha referido al paciente, pero puede haber momentos en donde estamos en la calle, donde estamos en lugares donde no hay un sitio cómodo para sentarnos, entonces buscar siempre un espacio que se respete la confidencialidad. Entonces no podemos exponer, a eso me refiero, no exponer a nuestro paciente a situaciones en donde se sienta más vulnerable. Si no sabemos algo con certeza, no podemos prometer o decir cosas a medias, ¿no? Es mejor decir que no sabemos lo que está sucediendo y que lo vamos a encontrar la respuesta juntos, vamos a informarnos, ¿no? Eso es como 3 aspectos básicos. Claro. Y hoy en día, en cualquier momento, no estamos expensos de eso, ¿no? Pueden suceder situaciones que nos pueden llevar a enfrentar una emergencia, ¿no? Entonces, las personas común y corriente que estamos en la calle, ¿no? Deberíamos tener algunos elementos preventivos que podrían ser recomendables para nuestra estabilidad emocional. Sí. Hablamos mucho del tema del botiquín emocional, de autocuidado. Entonces, es algo que, bueno, se está familiarizando más y no es muy difícil de hacer. Nosotros conocer qué nos funciona para disminuir nuestro estrés. Entonces, creo que eso también implica hacer un ejercicio consciente de qué situaciones me estresan, cómo suelo reaccionar yo frente a estas situaciones y qué me ayuda. Por ejemplo, en la universidad, durante los cursos que llevamos, les pedimos a nuestros alumnos que puedan identificar los estresores y cómo suelen afrontar para también poder distinguir cuáles estrategias son positivas y que permiten dar la solución al problema, porque hay algunas otras que nos desconectan y finalmente no podemos llegar a una resolución o simplemente se alarga el proceso, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante que podemos precisarlo en el sentido de que cuán importante es que las personas sepan qué estrategias de afrontamiento les funciona mejor, ¿no? Porque en la medida que la persona reconozca que es capaz, va a poder ser más funcional en el momento de alguna emergencia y desastre. Hemos pasado varias cosas últimamente, ¿no? Recientemente un incendio amplio, ¿no? Otros tipos de situaciones que estamos viviendo. ¿Qué recomendación finalmente, Meilín, harías al público en general, ¿no? Especialmente a aquellos que tienen la posibilidad de ser modelos para personas menores? Yo creo que es necesario que sepamos que el trabajo en emergencias, sí, busca disminuir finalmente el impacto de la situación, pero creo que es importante precisar que debemos trabajar en los 3 momentos. Pero uno de los momentos más claves es la parte de la preparación y lamentablemente en nuestro contexto no le damos tanta importancia a la parte de preparación. La preparación consiste en, desde la capacitación en algo tan fundamental como los primeros auxilios dentro de la casa, por ejemplo, al menos algún adulto debería saber ello. El trabajo de los planes familiares, involucrar a los niños, a los adolescentes, al adulto mayor, a todas las poblaciones vulnerables en esta elaboración, no solo en casa, sino en el trabajo, en la escuela, y fomentar la cohesión de la comunidad. Eso quiere decir que la comunidad se sienta lista para afrontar. En el durante, tenemos básicamente la aplicación de los primeros auxilios y la satisfacción de las necesidades básicas y crear espacios para la contención. Y en el después viene toda la parte de las intervenciones psicológicas especializadas y para eso es importante que nosotros como psicólogos estemos preparados para saber qué intervenciones vamos a hacer, ¿no? Desde la parte individual, orientación y consejería o terapias ya específicas y grupal también. Tomar en cuenta también enfoques diferentes como el de protección de derechos para poder empoderar a la población y que sean parte de la reconstrucción también, ¿no? Entonces, qué importante resulta
de carácter preventivo, tener una cultura de prevención, Exacto, ¿verdad? sí. Muchísimas gracias, Meilín. Gracias, ha doctora. Sido muy Ha sido un gusto. importante. Gracias. Hoy en Danidatos hablaremos sobre el TEP. ¿Qué es? El trastorno de estrés postraumático, que es una condición que a todas las personas nos puede aparecer cuando tenemos una experiencia de crisis, emergencia y de pronto nos ha afectado psicológicamente. Si ustedes ven que alguna persona de pronto al recordar, tener recuerdos intrusivos, experimenta la misma sensación que tenía ante la crisis, o de pronto evita situaciones que le relacionen con este hecho de crisis, también puede estar afectando su estado anímico, está irritado, triste, desinteresado por las cosas y comienzan a aparecer trastornos físicos como por ejemplo trastorno del sueño, trastorno de la alimentación. Es probable que esté pasando por un estrés postraumático. Es importante saber que esta condición es tratada con el apoyo psicológico y con estrategias de afronte puede llegar tranquilamente a recuperar su bienestar psicológico. El hecho de tener una condición de apoyo frente a esta situación no es una debilidad, más bien es una forma de poder orientarnos hacia buscar el bienestar psicológico y cuidar nuestra salud mental. En nuestro consultorio express voy a responder algunas preguntas de salud mental del público que gustosamente nos consulta. Tengo la pregunta de Andrés. Dice, ¿cómo puedo manejar el estrés cuando siento que todo me sobrepasa? Es importante, Andrés, que ya has dado un paso de darse cuenta que algo nos está pasando. Y frente a esa situación, lo que es inmediato es buscar el apoyo psicológico para poder encontrar cuál es la razón y el motivo importante que está generando esta condición. Valeria también nos pregunta, ¿qué hábitos pueden ayudarme a cuidar mi bienestar emocional en tiempos difíciles? Bien, Valeria, es importante que nos hagamos hábitos de afrontamiento y autocuidado personal. Esto nos ayuda a tener alerta de cómo responder de manera funcional en situaciones que pueden ser para nosotros difíciles, de repente novedosas o que no tenemos experiencia en ello. Tengo una siguiente pregunta de Camila. Ella nos dice, ¿cómo puedo ayudar a un amigo que está pasando por un momento difícil? Camila, el reconocer que está pasando esta persona por una situación difícil que no es fácil enfrentar, ya es un elemento importante para ayudarlo a que busque apoyo en un especialista y pueda orientarlo específicamente a la situación que está pasando. Una última pregunta de Lucía. Nos dice, ¿las redes sociales pueden empeorar mi ansiedad en tiempos de crisis? En realidad, las redes sociales no es propiamente el que empeora la situación, más bien los contenidos que puedan tener estas redes sociales y que puede a la persona activar situaciones de amenaza o situaciones de riesgo que no puede controlar. Recuerden que la ansiedad es una condición que las personas como respuesta damos frente a una situación que la consideremos peligrosa. Siempre el apoyo psicológico ante estas circunstancias es una buena alternativa. Muchísimas gracias y siempre estamos aquí para escuchar sus sugerencias, sus preguntas que gustosamente responderemos. Hoy en nuestra entrevista hemos tenido la oportunidad con Meilín Chan ver cuán importante es desarrollar habilidades de afrontamiento para cuidar nuestra salud mental y estar prevenidos frente a situaciones de crisis y emergencias. Esto ha sido todo por hoy. Continúen viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.